mi nombre es Jacibe Bernal, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. El día de hoy les voy a hablar sobre cáncer de testículo. Primero, hablemos sobre el cáncer en general. En nuestro organismo, las células crecen, se dividen y mueren de manera secuencial. Los mecanismos de control de crecimiento y proliferación celular son diversos. Uno de los más importantes depende de la expresión de genes en el núcleo de nuestras células. El cáncer se desarrolla cuando una célula escapa del control de crecimiento, proliferación y muerte y por lo tanto crece y prolifera de manera anormal. Esta célula da lugar a millones de células también alteradas que finalmente conforman un tumor maligno. Los testículos son dos glándulas ovoidales que se encuentran suspendidas en el escroto por el cordón espermático. Producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. Dentro de cada testículo, los espermatozoides se forman en cientos de túbulos seminíferos que se unen y forman la red de testis que se conecta al epidídimo. El epitelio seminífero o germinal contiene dos tipos de células. Las células espermatogénicas que darán origen a los espermatozoides y las células de Sertoli que se encargan del mantenimiento del proceso de la formación de espermatozoides. En el tejido conjuntivo hay un grupo de células llamadas células de Leydig que secretan testosterona, el andrógeno más importante. Las alteraciones genéticas y proliferación anormal generalmente se dan en las células germinales, pues conforman el 95% de todos los tumores de testículo. El cáncer de testículo es una neoplasia poco frecuente. Sin embargo, representa el tumor sólido más común en varones de entre 15 y 40 años de edad. En Estados Unidos, los tumores de células germinales representan el 2% de las neoplasias en varones y el 5% de las neoplasias urológicas. Su incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas, especialmente en los países industrializados. Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Estado de México, en nuestro país cada año se diagnostican entre 4.500 y 5.000 casos de cáncer de testículo y el 80% se encuentran en etapa avanzada de la enfermedad. Sin embargo, esta neoplasia sigue teniendo un buen pronóstico y alcanza una sobrevida a los 5 años de un 95.3%. El principal factor que determina su alta tasa de cura es su alta sensibilidad a una variedad de quimioterapéuticos, en especial el cisplatino. La tasa de cura son del 100% en pacientes en estadio clínico 1 y alcanza hasta el 80% en enfermedad metastásica. Aunque la causa de los tumores germinales, y en especial los de origen testicular, no está claramente establecida, existen situaciones que se relacionan con un aumento del riesgo. Entre las más claras están la criptorquidia y el síndrome de Klinefelter, que representan el 10% de los casos. Otras son los antecedentes familiares de cáncer testicular en familiares de primer grado, la presencia de un tumor contralateral y la infertilidad. El 95% corresponde a tumores de células germinales. El otro porcentaje a neoplasias no germinales, como tumores de las células de Leydig, tumores de las células de Sertoli o linfomas. Histopatológicamente se pueden dividir en dos grupos principales: los tumores de células germinales, seminoma, que representan el 60%, los tumores de células germinales no seminoma, que representan el 30%. También se pueden presentar tumores mixtos, que representan el 10%.
Los tumores germinales extragonadales son más frecuentes en la línea media y representan del 1 al 4% de los tumores de células germinales. Se presentan como tumores retroperitoneales, mediastinales o pineales. Los principales grupos y subtipos histológicos de los tumores de células germinales se clasifican según la Organización Mundial de la Salud, como se muestra en la siguiente imagen. El diagnóstico se basa en tres aspectos importantes: la clínica, los estudios de imagen y la evaluación de los marcadores tumorales. Es importante investigar la forma de presentación, el tiempo de evolución y los síntomas asociados que presente el paciente. La exploración física se debe enfocar en testículos y en el abdomen, sin dejar de revisar tórax. La presencia de una masa testicular sólida e indolora es patognomónica de tumor de testículo. En ocasiones puede acompañarse de dolor local, de dolor lumbar o de dolor en flanco ipsilateral. Aproximadamente un 7% de los pacientes presenta ginecomastia, en especial los portadores de tumores no seminomatosos. El ultrasonido confirma la presencia de una masa testicular y nos permite explorar el testículo contralateral. La sensibilidad de este estudio se aproxima al 100%. La tomografía computarizada se utiliza para la estadificación de la enfermedad. Los marcadores tumorales son una parte fundamental en la evaluación del paciente. Se consideran factores pronósticos utilizados para el diagnóstico y la estadificación. Los marcadores tumorales analizados son la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. Estos deben de ser determinados previos al tratamiento y después del tratamiento como parte de un monitoreo, en especial en los tumores no seminomatosos en todos los estadios clínicos. La estadificación del cáncer de testículo se basa en la clasificación TNM, que evalúa al tumor primario, los ganglios linfáticos regionales y la metástasis a distancia. La orquiectomía inguinal se considera el tratamiento primario en la mayoría de los pacientes con masas testiculares sospechosas. Dicho procedimiento es considerado diagnóstico y en determinados casos terapéuticos. Si el tratamiento se lleva a cabo correctamente, la tasa de supervivencia a 5 años de los pacientes con tumores de células germinales se aproxima al 99% en la etapa 1 y al 91, 79 y 48% en la enfermedad metastásica con pronóstico bueno, intermedio y malo, respectivamente. En términos generales, para el tratamiento se ha diferenciado entre tumores de testículo germinales seminomas y no seminomas. En cuanto al tratamiento de los tumores de tipo seminoma, en el estadio clínico 1, en cerca del 70% de los pacientes con diagnóstico de seminoma puro, el cáncer se confina al testículo y su pronóstico es excelente, con una tasa de curación del 99%. Las opciones terapéuticas actualmente son la vigilancia activa, la radioterapia y la quimioterapia a base de carboplatino. En el estadio clínico 2, en el A y B, se manejan con dosis mayores de radioterapia que las utilizadas para el estadio 1, incluyendo ganglios paraórticos e ilíacos ipsilaterales. Para el C, además de la radioterapia, se considera quimioterapia con blomicina, etopósido y cisplatino.
En el estadio clínico 3, la quimioterapia es altamente efectiva y los pacientes sin metástasis pulmonares y con pronóstico intermedio tienen una tasa de respuesta global del 90% al esquema BEP. El tratamiento de los tumores de tipo no seminoma en estadio clínico 1, el manejo estándar es la orquiectomía inguinal. En caso de ausencia de invasión vascular y no predominio de carcinoma embrionario, se recomienda observación, pero en presencia de alguno de estos factores se debe hacer linfadenectomía retroperitoneal o quimioterapia, alcanzando una supervivencia global del 98%. En el estadio clínico 2, en presencia de un ganglio retroperitoneal único menor a 3 centímetros y marcadores tumorales, se recomienda realizar linfadenectomía retroperitoneal. Cuando son mayores a 3 centímetros y los marcadores tumorales están elevados y el riesgo es bajo, se recomienda quimioterapia con blomicina, etopósido y cisplatino. En el estadio clínico 3, en los casos de metástasis en ganglios linfáticos no regionales o viscerales y en riesgo bajo, se consideran 3 ciclos de BEP y si el riesgo es intermedio o alto, 4 ciclos. La tasa de curación es del 70% y la tasa de supervivencia a 2 años es del 77%. Como les mencioné al inicio, estos tumores tienen un buen pronóstico. El principal factor que determina su alta tasa de curación es su sensibilidad a una gran variedad de agentes quimioterapéuticos. Actualmente se acepta que el esquema de BEP seguido de cirugía en caso de masas residuales es el tratamiento estándar en primera línea o tratamiento primario en tumores de células germinales no seminoma diseminados. Los tumores de células germinales metastásicos son neoplasias altamente curables con quimioterapia, que logran remisiones completas en el 70-80% de los casos tras la primera línea de tratamiento basada en platino. Menos del 10% de estos casos presentan recurrencia de enfermedad. De mi parte, esto ha sido todo. Espero que mi información les haya sido útil. Muchas gracias por su atención.